Buenos días. Vamos a compartir esta vasija cósmica. Buenos días, ¿cómo están? Hoy 15 de julio ya comenzamos el capítulo número 2 de nuestra lectura Este dolor no es mío, y estábamos hablando un poco sobre de astrología y sobre la vasija cósmica que se está formando en el cielo y que se va a perfeccionar el 19 de julio del año 2026, mi gente. Mi profesor dice como que no quiero hablar del tema, no sabemos qué puede pasar, pero se está dando en el pico de esta vasija cósmica, se está dando en el pico de las aglomeraciones, de los momentos de aglomeración, de las aglomeraciones que está viviendo o el mundo. Entonces, no, en la astrología también podemos leer cuándo se dan esas aglomeraciones y casualmente, obvio que se van a dar este 19, porque no es mentira, creo que es la final de fútbol. El domingo creo que es 19. Entonces, bueno, ahí ya estamos un poquito más claros de que el nombre de Dios no sea, esta vasija cósmica habla de que realmente pues tenemos que comenzar, ay, déjenme que no compartí, comenzar a entender o vamos a ver, yo creo que más bien vamos a ver gente, esa gente que no hemos visto, que son caraduras, que son abusivas, que son eh, aprovechadas. Yo creo que puede salir a la luz algo que no hemos aceptado. Vamos a ver, ¿ustedes cómo lo ven? Si yo les digo a ustedes que el concepto del proceso astrológico que se está formando en el cielo habla de personas o de una figura que ha marcado la vida de personas que se aprovechan de otros, que toman sus contactos o sus puestos de poder para el beneficio propio. ¿Qué creen entonces ustedes que pueda pasar o que podamos ver? ¿Ok? ¿Qué piensan ustedes que pueda pasar? ¿Qué piensan ustedes con este proceso cósmico que está en el cielo, que posiblemente pueda traer un problema o posiblemente vamos a dejarnos sorprender porque no nos queda otra, ¿no? No lo hemos vivido, no lo hemos experimentado así como tal. En algún momento del mundo, si usted tiene esa vasija cósmica, es porque se ha dado eso en el cielo. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy se está dando en un momento donde hay un pico de aglomeración de mucha gente en un solo lugar. Y lo sabemos por qué, porque estamos en la etapa del mundial. Y casualmente se perfecciona el día que termina el mundial. Entonces, bueno, vamos a estar pendientes qué va a pasar, cómo va a pasar. Yo lo único que les digo a ustedes es mantengámonos lo más equilibrados posible, las mayores bendiciones para la Madre Tierra, para el pueblo donde usted vive, para las personas que usted ama, para las que no ama también. Siempre pidamos y vamos a bendecir a nuestros políticos para que puedan tomar mejores decisiones y para que así el mundo esté un poquito mejor. La Biblia lo dice, bendice a la persona que tú elegiste, y si no la elegiste tú, pero la mayoría de tu país lo eligió, para esas personas que dirigen el mundo. Que Dios bendiga su mente, su corazón y sus acciones, para que lo que pase o lo que deje pasar, que verdaderamente sí está dirigido por la astrología, y si la persona no se regula, no se calma y no va al último cielo o no va más arriba de ese cielo, le puede afectar. Bueno, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar. Yo anoche dejé mi oficina un poco desordenada y me da como algo, perdón. Vamos a comenzar el capítulo número 2 de Este dolor no es mío. Para todos los nuevos, gracias por comenzarme a seguir. Para usted que está por aquí, suscríbase a mi canal, dele, active las notificaciones y cada vez que aparezca un video le va a llegar. Y a ustedes aquí en Tito, muchísimas gracias. Necesitamos los tap de pantalla, necesitamos compartir y los objetivos, ¿ok?
por favor. Capítulo 2. 3 generaciones de historia familiar compartida, el, el cuerpo familiar. Bienvenidos a todos, bienvenidas. Tengo la sensación poderosa de que me encuentro sometido a la influencia de cosas o de cuestiones que quedaron incompletas y sin que les diera respuesta mi padre. Mirellita, bendiciones. Gracias por estar. Gracias por el quiéreme. Bendiciones a todos. Que yo estoy diciendo que agradezco a todos los que me comienzan a seguir. Bienvenida, Suagil. Tengo la sensación poderosa de que me encuentro sometido a la influencia de cosas o de cuestiones que quedaron incompletas y sin que les dieran respuesta a mis padres, mis abuelos y otros antepasados míos más lejanos. Suele parecer que en el seno de una familia hay un karma impersonal que se transmite de padres a hijos. A mí me ha parecido siempre que yo tenía completar o que continuar quizá. Hola, hola, gracias. Cosas que había dejado a medias las generaciones anteriores. Es como un vacío, ¿no? La historia que compartes con tu familia comenzó aún antes que te concibieran en tu forma biológica más temprana. La de, la de óvulo no fertilizado. Ya estás compartiendo un entorno celular con tu madre y con tu abuela. O sea, mi gente, traemos todo ahí. Genéticamente está todo ahí. Vamos a compartir, porfa. Genéticamente está todo ahí y nosotros, muchos, en algún momento de nuestras vidas, queriendo negar de dónde venimos. Cuando tu abuela estaba embarazada de 5 meses de tu mamá, ya estaba presente en los ovarios de tu madre las células precursoras del óvulo del que te desarrollaste tú. A los 5 meses de embarazo de tu mamá, amigo, amiga, usted ya tenía vida en algo llamado ovarios, ¿ok? Precursora del óvulo. Esto significa que antes de que naciera tu mamá, si tu madre siquiera, ya estabais en un mismo cuerpo con tu abuela. Dios mío. Tu madre y los primeros indicios de ti mismo. 3 generaciones compartidas. Un mismo entorno biológico. 3 generaciones. La abuela, la madre y nosotros. Tú, tu mamá y tu abuelita. O sea, han estado juntas en el mismo cuerpo con la misma información genética. Usted, señor, en el vientre de su mamá, su mamá en el vientre de su abuela y usted ya estaba ahí compartiendo esa información genética. 3 generaciones compartíais un mismo entorno biológico. Esta idea no es nueva, pues aparece en los manuales de embriología desde hace mucho más de un siglo. También puedes remontar tu concepción de manera similar por línea paterna. Las células precursoras del espermatozoide del que te desarrollaste ya estaban presentes en tu padre cuando éste era un feto en el vientre de la abuela. Vamos a compartir, vamos a dar tapa de pantalla. Aquí muchísimas gracias por suscribirse. Recuerden que necesitamos información, feedback, de dónde nos escuchan, corazoncitos blancos, florecitas blancas. Así que envíenlas y ayúdenme con mis quiéreme y mis objetivos. Tenemos objetivos ahí anclados. Gracias a los nuevos conocimientos que nos están aportando los estudios de Yehuda y de otros autores sobre los modos en que se puede heredar el estrés, podemos empezar a trazar cómo se pueden transmitir los residuos biológicos de los traumas que vivió tu abuela con consecuencias de amplio alcance. No obstante, existen diferencias biológicas significativas entre la evolución del óvulo y la de los espermatozoides. Los espermatozoides de tu padre siguieron multiplicándose desde que éste llegó a la pubertad, mientras que tu madre nació ya con su provisión de óvulos para toda la vida. Desde el momento en que sus óvulos quedaron formados en el vientre de tu abuela, esas células dejaron de dividirse. Fueron las mismas que vamos a tener
durante toda la vida. Y entre 12 y 40 años más tarde, uno de esos óvulos fertilizados por un espermatozoide de tu padre terminó por desarrollarse hasta llegar a ser quien eres ahora. 50% información genética de este ser, que representa el lado derecho de tu cuerpo, y 50% de información genética de este ser, que es tu mamá, que representa el lado izquierdo de tu cuerpo. Gracias por los tatá. Vamos a ayudarme con los objetivos. Necesitamos 3 rositas, porfa. Desde el momento en que sus óvulos quedaron formados en el vientre y entre 12 y 40 años más tarde, uno de esos óvulos fertilizados por un espermatozoide de tu padre terminó por desarrollarse hasta llegar a ser quien eres ahora. La ciencia actual nos dice que las células de ambos tipos, las precursoras de los óvulos y de los espermatozoides, pueden quedar marcados por los hechos con la posibilidad de afectar a las generaciones sucesivas. Recuerden que ayer estábamos hablando de la información de abuela que había vivido el Holocausto y que una chica muy joven de 19 años o un chico muy joven de 19 años había marcado en su cuerpo situaciones de ansiedad y de estrés desde muy joven y necesidad de matarse, de quitarse la vida, ¿no? Entonces, era como por qué la abuela había vivido esto toda la vida por culpa de quedar viva, ya que toda su familia se había muerto en el Holocausto, y ella sentía la sensación de que no merecía vivir. Y su nieta nace con eso porque su abuela nunca lo habló, nunca lo trabajó, y a pesar de que estaba viva, esto se heredó a la nieta. Y un chico que empezó a tener unas crisis y unos insomnio, soltó todo, cayó en un proceso depresivo, y su tío a los 19 años, cuando él cumplió 19 años, se murió. Su tío se murió y este chico comenzó a sentir todo ese dolor que nadie quiso hablar porque fuera muy dolorosa la muerte del tío. Ese fue el resumen de ayer. Por eso estamos hablando hoy, el segundo capítulo de esto. La ciencia actual nos dice que las células de ambos tipos, las precursoras de los óvulos y las de los espermatozoides, pueden quedar marcados por los hechos con la posibilidad de afectar a las generaciones sucesivas. Como los espermatozoides de tu padre siguieron desarrollándose durante su adolescencia y su vida adulta, no dejaron de ser susceptibles a las marcas traumáticas hasta casi el momento mismo de tu concepción. Esto tiene una consecuencia de amplitud impotente, como veremos al estudiar las investigaciones más actuales. Por eso esto se llama Este dolor no es tuyo. Este libro, Este dolor no es tuyo, puede ser de 3 generaciones atrás. La biología celular. Los científicos creían antes de los genes de nuestros padres que los genes de nuestros padres trazaban el modelo a partir del cual nos construíamos y que solo nos hacía falta la dosis adecuada de orientación y de nutrición para que nos desarrollásemos impecablemente según el plano. Pero ahora sabemos que nuestro plano genético no es más que el punto de partida, pues las influencias del entorno empiezan a moldearse emocional, psicológica y biológicamente, incluso desde el momento de nuestra concepción, y este proceso de moldeado prosigue a lo largo de nuestras vidas. Gracias a todos, gracias. ¿Quién nos ayuda con los tatá, porfa? Con las rositas y con lo que necesitamos. Bruce Lipton, pionero de la biología celular, ha demostrado que los pensamientos, creencias y emociones positivas y negativas pueden afectar a nuestro ADN. Andrea, bienvenida. El doctor Lipton, en calidad de profesor y de investigador en una facultad de medicina, estudió durante varias décadas los mecanismos por los que las células reciben y procesan la información. Siendo profesora e investigadora en las universidades de Stanford en 1987 y 1992, demostró que las señales del entorno podían actuar a través de la membrana celular y controlar la conducta y la filosofía de la célula, lo que a su vez podía activar un gen o silenciarlo. Podemos traer un gen de inteligencia, de capacidad de aprendizaje rápido, pero si el entorno tuvo una crisis y en su niñez pasó algo que lo traumó, ese gen se puede apagar, se puede silenciar. ¿Ok?
Sus ideas y sus descubrimientos, que fueron polémicos en su época, han sido confirmados después de muchos años por investigadores. Gracias a sus trabajos con células animales y humanas, contamos ahora con una ventana por la que podemos asomarnos al modo en que se transfiere la memoria celular en el útero materno, desde la madre hasta su hijo no nacido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tenemos tatás? No sé por qué. Según Linton, las emociones de la madre como el miedo, la ira, el amor, la esperanza, entre otras, pueden alterar bioquímicamente la expresión genética de sus hijos. En el embarazo, los nutrientes de la sangre de la madre alimentan al feto a través de la pared de la placenta. Junto con los nutrientes, la madre libera también una gran variedad de hormonas y de señales de información generadas por las emociones que siente. Estas señales químicas activan determinadas proteínas receptoras de las células, desencadenando una cascada de cambios fisiológicos, metabólicos y de conducta, tanto en el cuerpo de la madre como en el feto. Las mamás, las que hemos sido mamás, entendemos muchísimo de esto, ¿no? Los cambios biológicos que vivimos durante el embarazo, las emociones, los altibajos. Las emociones crónicas o repetitivas como la ira, el miedo, pueden marcar al hijo preparando o preprogramando, en esencia, el modo en el que él se adaptará, el niño o la niña, a su entorno. O sea, que es más nuestra genética que el entorno influye, pero nuestra genética nos marca. Lipton explica, cuando las hormonas del estrés atraviesan la placenta humana, hacen que los vasos sanguíneos del feto estén más contrañidos en las vísceras, con las que se envía más sangre a la periferia, preparando al feto para una respuesta conductual de lucha o huida. Linton explica, cuando las hormonas del estrés atraviesan la placenta humana, cuando las hormonas de estrés atraviesan la placenta humana, hacen que los vasos sanguíneos del feto estén más constreñidos en las vísceras, con las que se envía más sangre a la periferia, preparando al feto para una respuesta conductual de huida o de lucha, de lucha o de huida. En este sentido, el niño que ha vivido en el útero en entorno estresado puede adquirir reactividad ante una situación estresante similar. Ya está marcado, ya está marcado en él. Ya se han publicado múltiples estudios en los que se documenta cómo puede afectar al hijo el estrés de la madre embarazada, incluso desde el primer trimestre de embarazo. Creo que los estudios que hemos tenido, el primer trimestre de embarazo es uno de los más importantes o más eh, que a veces no nos damos cuenta las madres que estamos embarazadas y son uno de los meses más, ese trimestre es el más importante. En uno de estos estudios publicados en el 2010 en la revista científica biológica psiquiátrica, se explora la relación entre el estrés prenatal y sus efectos sobre el neurodesarrollo de los recién nacidos. Los investigadores midieron la hormona de cortisol que regula el estrés en el fluido amniótico de 125 madres embarazadas. ¡Wow! Chicos, es que nosotros no investigamos, damos por sentado cosas. Yo soy así y este soy yo y a mí me vale. No, no, amigo. Usted no es así porque usted es así. Usted es así porque tenemos una historia que tenemos que resolver o tenemos que ponerle el ojito y verificar por qué soy así. Para determinar sus niveles de estrés de estas 125 madres embarazadas. Los resultados demostraron que los recién nacidos que habían estado expuestos a niveles elevados de cortisol en el útero materno hasta en etapas tan tempranas como la 17ª semana después de la concepción manifestaban falta de desarrollo cognitivo al ser evaluados a los 17 meses del nacimiento. 17 meses del nacimiento, ese niño ya se le vio
un cambio por ese estrés que vivió mamá. El psiquiatra Thomas Berney nos dice en su libro El vínculo afectivo con el niño que va a nacer, un programa de 9 meses para tranquilizar, estimular y comunicarse con su bebé. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Bendiciones. Gracias a todos por el quiéreme. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escribirme aquí abajo en los comentarios de qué parte del mundo me escuchan. Si la madre embarazada tiene estrés agudo o crónico, su cuerpo elabora hormonas del estrés, entre ellas la adrenalina y la noradrenalina, que circulan por su torrente sanguíneo y llegan así al útero. Pobrecitos, pobrecitas nosotros y los niños, ¿no? Induciendo el mismo estado de estrés en el niño no nacido. Bernie añade, nuestros estudios indican que las madres que están sometidas a un estrés constante y extremo tienen mayores probabilidades de tener niños prematuros de peso inferior a la medida, hiperactivos, irritables y con tendencia al cólico infantil, dolores de estomaguito, ¿no? En casos extremos, estos niños pueden nacer con los pulgares irritados por habérselos chupado o incluso con úlceras. Lipton recalca la importancia de la que él llama paternidad consciente, es decir, de ejercer la paternidad y maternidad desde el conocimiento de que el desarrollo y la salud del niño pueden sufrir la influencia profunda de los pensamientos y las actitudes y las conductas de los padres desde antes de la concepción hasta el desarrollo postnatal. Ustedes saben que una de las cosas por la que yo hace muchos años fui docente o comencé un colegio era por esto, porque mi preocupación era de que la madre fuera consciente, por eso después me dediqué a ser terapeuta, para que seamos madres conscientes desde el día uno, que usted cuando quede embarazada sepa que el embarazo sea deseado, que usted entienda lo importante que ya es usted como canal, como padre y como madre ante esta nueva vida. Y si nosotros somos conscientes de eso, comenzaríamos a tener unas formas, estos nuevos niños, estos niños, de vivir y de experimentar la vida. Porque tenemos conciencia, hay conocimiento y hay estudios que lo comprueban. Linton recalca la importancia de que él llama paternidad consciente, es decir, de ejercer la paternidad y maternidad desde el conocimiento de que el desarrollo y la salud del niño pueden sufrir la influencia profunda de los pensamientos, la actitud y las conductas de los padres, desde antes de la concepción hasta el desarrollo postnatal. Los padres que no querían tener un hijo, los padres que están preocupados constantemente por sus posibilidades de supervivencia y por tanto por las de sus hijos, las mujeres que sufren malos tratos físicos y emocionales durante el embarazo. En todas estas situaciones se pueden transmitir al hijo las indicaciones de su entorno adverso que rodea su nacimiento. Miren, esto es súper importante, así que comparta esta información, que le llegue a muchas más personas. Mi Lore, bienvenida, ¿cómo está? Yo admiro a todas esas chicas que están haciendo terapia conmigo que no han dado a luz, y a esos hombres que hacen terapia conmigo y no son padres todavía. Y no importa que usted ya sea padre, pero que usted empiece a serenarse, a calmarse y a entender que todo depende también de usted. Sabiendo que las emociones se pueden transmitir por vía biológica y que 3 generaciones comparten un mismo entorno biológico del vientre materno, imagínate la situación siguiente. Un mes antes de que nazca tu madre, tu abuela recibe la noticia devastadora de que su marido ha muerto en un accidente. Tu abuela, que tendrá que prepararse para la llegada de una nueva criatura y, y contaría con poco tiempo y libertad para llorar la pérdida, seguramente sumergirá sus emociones en el cuerpo que estaba compartiendo con su hija y con su nieto. Tu madre y tú sabríais algo de ese duelo en un lugar muy hondo dentro de ti, en un lugar que compartís los tres. El estrés puede producir cambios en nuestro ADN,
dentro de este entorno compartido. En el apartado siguiente veremos cómo afectan a nuestros genes los traumas de nuestra familia, nuestra forma de desarrollarnos. La epigenética. Los trabajos de Lipton sobre la memoria celular se adelantaron y sirvieron de base a un nuevo campo de investigación llamado epigenética. Es real, es científico, está científicamente comprobado, que es el estudio de los cambios heredados de la función genética que se producen sin cambios en la secuencia del ADN. En un principio se creía que la herencia genética se transmitía únicamente por el ADN cromosómico que recibíamos de nuestros padres. Ahora que los científicos entienden mejor el genoma humano, han descubierto el hecho sorprendente de que el ADN cromosómico, el ADN responsable de la transmisión de rasgos físicos como el color del cabello, de los ojos y de la piel, solo constituye menos de un 2% del total de nuestro ADN. ¡Wow! El 98% restante está compuesto por el llamado ADN no codificante, ADN-NS, que es responsable de muchos de los rasgos emocionales, de conducta y de personalidad que heredamos. Los científicos lo consideraban inútil en general y lo llamaban ADN basura, pero en los últimos tiempos han empezado a reconocer su importancia. Es interesante que cuanto más complejo es un organismo, mayor es su porcentaje de ADN. Es interesante que cuanto más complejo es un organismo, mayor es su porcentaje de ADN no codificante. Y los seres humanos tenemos el porcentaje más elevado de todos estos de no codificante. El ADN afectado transmite información que nos sirve para prepararnos para la vida fuera del vientre materno, dotándonos de los rasgos concretos que necesitaremos para adaptarnos a nuestro entorno. ¿Ok? ¿Tenemos live o no tenemos live? ¿Ok? Como estoy transmitiendo en varios lugares. Según Rachel Yehuda, los cambios epigenéticos nos preparan biológicamente para que podamos afrontar los traumas que sufrieron nuestros padres. Al prepararnos para unos factores de estrés similares, nacemos dotados de un conjunto concreto de herramientas que nos servirán para sobrevivir. Clau, bienvenida. Esto es bueno, por una parte. Nacemos con un conjunto intrínseco de habilidades, como una resistencia medioambiental, como la llama Yehuda. Recuerden que Yehuda es la científica que está ayudando al doctor al libro y que es la que hace una investigación profunda en los Estados Unidos, que nos permite adaptarnos a las situaciones estresantes. Pero por otra parte, estas adaptaciones heredadas también pueden ser dañinas. Por ejemplo, el hijo de un padre que vivió en una zona de guerra en los primeros años de vida puede heredar el impulso de contraerse bruscamente. El impulso de contraerse bruscamente como reacción ante un ruido fuerte repentino. Está siempre asustado y atento, ¿no? Se contrae bruscamente. Aunque este instinto sería útil ante la amenaza de las bombas, unas reacciones de alarma tan agudizadas pueden mantener a la persona en un estado de alta reactividad, aunque no haya ningún peligro. En tal caso, existiría una falta de coherencia entre la preparación epigenética del niño y su entorno real. Este desequilibrio podría predisponer a la persona a sufrir trastornos de estrés y enfermedades en su vida posterior. Gracias a todos. Gracias por los tatá y por ayudarnos. Estos cambios adaptativos se producen por medio de señales químicas en las células llamadas etiquetas epigenéticas que se adhieren al ADN y dicen a la célula que se active
y que silencia un gen determinado. Estos cambios adaptativos se producen por medio de señales químicas en las células, ¿ok? Llamadas etiquetas epigenéticas, que es lo que llama Joe Dispenza, que necesitamos empezar a cambiar nuestra epigenética, o sea, la reacción que tiene nuestro cuerpo hacia la preocupación constante de algo. Eso lo trabajamos en mi terapia con la regulación del estrés y la ansiedad, y últimamente le he agregado muchas cosas que he aprendido del doctor Joe Dispenza, que se ha dedicado con otros científicos a estudiar la epigenética. En el entorno externo hay algo que afecta al entorno interno, y cuando menos te lo esperas, un gen ya está funcionando de manera distinta, dice Yehuda. La secuencia del ADN en sí no varía, pero su expresión cambia, cómo se activa. A causa de las etiquetas epigenéticas, las investigaciones han demostrado que las etiquetas epigenéticas pueden marcar diferencias en el modo en que regulamos el estrés en etapas posterior de la vida. Por eso, eh, por eso hay el próximo libro que vamos a leer se llama El libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú, que es uno de los libros que nos va a enseñar a cómo desactivar estos procesos de nuestra información genética. Si vives ansioso, desesperado, en depresión, necesitamos entender cómo se activan tus células, cómo tú respondes a ese estrés y esa ansiedad y cómo vives constante, para utilizar otra forma de cómo generar nuevos químicos y nuevas formas de conexión de tus células, y cambias, empiezas a cambiar. Por eso la enfermedad se va, o las personas también se curan. Las investigaciones han demostrado que las etiquetas epigenéticas pueden marcar diferencias en el modo en que regulamos el estrés en etapas posteriores de la vida. Los científicos creían que los efectos del estrés quedaban borrados en las células precursoras de los espermatozoides y los óvulos poco después de la fertilización. Los científicos creían que los efectos del estrés quedaban borrados en el momento de la fecundación, poco después de que se fertilizaran, antes de que pudieran afectar a la generación siguiente ninguna información epigenética, como cuando se borran los datos en el disco duro de un ordenador. Pero los científicos han demostrado recientemente que determinadas etiquetas epigenéticas se escapan de ese proceso de reprogramación y se transmiten, en efecto, a las células precursoras de los óvulos y los espermatozoides, que un día se convertirán en nosotros. Hemos heredado situaciones de estrés, de preocupación, que no son nuestras, pero ya lo tenemos claro. La etiqueta epigenética más común es la metilación del ADN, proceso por el que se bloquea la fijación de las proteínas a un gen, suprimiendo la expresión del mismo. La metilación del ADN puede afectar a nuestra salud de manera positiva o adversa, bloqueando en posición de apagado genes útiles o dañinos. Los investigadores han observado que cuando se produce un factor de estrés o trauma, se dan irregularidades de la metilación del ADN que se pueden transmitir a generaciones posteriores, junto con una predisposición a problemas de la salud física o emocional. Hay situaciones que ustedes de niño han empezado a sentir un vacío, un estrés, una ansiedad, ese trauma que vivió la abuela o ese abuso que repitió su mamá y que repitió usted. Entonces eso también, y esa forma de reaccionar contraída ante algunas situaciones, está marcado ya en su gen, en su ADN. Cómo reacciona su cuerpito, cómo reacciona usted. Esa es una forma que tenemos que, en mi terapia se llama Sana tú, sana la pareja, porque es una forma que utilizo para que las personas adquieran, pero está basada en una herramienta llamada mindfulness, que nos ayuda a regular y a volver a conectar de forma diferente nuestras células, bajar los niveles de estrés y empezar a salir del modo sobrevivencia que muchos de ustedes pueden estar experimentando. Otro mecanismo epigenético que desempeña un papel significativo en la regulación de los genes es la pequeña molécula de ARN,
no codificante llamado microARN. Tal como sucede en la metilación del ADN, las irregularidades de los niveles del microARN pueden afectar la expresión de los genes en múltiples generaciones. ¿No vemos tatá, mi gente? ¿Quién me ayuda con esos tatá? Por favor, gracias. Entre los muchos genes a los que afecta el estrés se cuenta el CRF1, CRF2, receptores de hormonas, liberadora de la corticotropina. Se han observado niveles elevados de estos genes en personas con depresión y ansiedad. Corticotropina, receptores de hormonas liberadoras de corticotropina, discúlpenme mi ignorancia en este tema porque no lo conozco. Se han observado niveles elevados de estos genes en personas con depresión y ansiedad. Pueden heredar las madres estresadas que tienen estos niveles elevados y los científicos han documentado otros muchos genes a los que pueden afectar también los traumas que se viven en etapas tempranas de la vida. Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias a ustedes por suscribirse, gracias a ustedes por comenzarme a seguir. Estamos todos los días a las 8 de la mañana, hora Miami, por mi canal de Raiza Fuentes. Tenemos 2 canales en TikTok, Terapeuta Raiza Fuentes, y hemos creado este canal para las lecturas, ¿ok? Y para hablar un poquito más de astrología y de los hábitos que tenemos que crear los seres humanos para poder transformar profundamente nuestra vida. Nuestras investigaciones demuestran que los genes conservan algún recuerdo de sus experiencias pasadas, afirma el doctor Jacques de la Universidad de Cambridge. El estudio histórico que dirigió Yehuda en el 2005 popularizó notablemente la idea de que las pautas de estrés se transfieren en efectos de las mujeres embarazadas a sus hijos, las mujeres que estaban en su segundo o tercer trimestre de embarazo y que se encontraban en las Torres Gemelas o en sus proximidades durante los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y que desarrollaron más tarde TEPT, trastorno de trauma postraumático, dieron a luz a niños con niveles bajos de cortisol. Estos hijos también daban muestras de mayor agitación como reacción ante estímulos nuevos, un miedito. Estas mujeres que estuvieron cerca de las Torres Gemelas o ahí. Cuando los niveles de cortisol están comprometidos, también se compromete nuestra capacidad para regular las emociones y controlar el estrés, ¿ok? Los recién nacidos eran además más pequeños en relación a su edad gestacional. Yehuda y sus compañeros sugieren que los resultados del estudio sobre el 11 de septiembre se deben probablemente a mecanismos epigenéticos. Observaron 16 genes que se expresaban de manera distinta en las personas que habían desarrollado trastorno postraumático tras el 11 de septiembre respecto de las que no lo habían desarrollado. Nacen los niños anticipados, con menos peso y con estos trastornos, ¿no? O con sensibilidad a algunos estímulos más que otros. Gracias a todos por los quiéreme, gracias por los tatá y gracias por ayudarme con las flores, con lo que ustedes puedan enviar, por favor. Yehuda y su equipo del Hospital Mount Sinai de Nueva York publicaron en el 2015 un estudio en el que demostraban que los cambios de los genes se podían transmitir de padres a hijos. El equipo de investigación de Yehuda analizó una región determinada de gen FKBP5 asociado a la regulación del estrés. Observaron que los judíos que habían vivido traumas durante el Holocausto y los hijos de estos compartían una pauta genética similar. ¡Wow! Más concretamente, encontraron etiquetas epigenéticas en una misma parte del gen, tanto en los padres como en sus hijos. Compararon estos resultados con los de otras familias judías que no habían vivido en Europa durante la guerra y llegaron a la conclusión de que los cambios de los genes de los hijos solo se podían explicar por los traumas que habían vivido los padres, no porque ellos habían vivido una situación similar. Ahora imagínense ustedes en Sudamérica, en Latinoamérica, en Centroamérica, esos padres que fueron tan pobres, ¿no? He atendido gente en México
en Centroamérica, mismo Colombia, que vivieron la situación de guerra dentro del país y que han vivido problemas políticos o persecuciones y todo este caso, que lo vivieron, y lo hablábamos ayer, ¿no? Lo vivieron nuestros abuelos, esos miedos, esas carencias, y que sin querer tú posiblemente lo experimentes hoy y no lo sepas, que esos traumas, esa ansiedad venga de nuestros ancestros. Ya se ha publicado un número significativo de estudios que muestran cómo pueden influir las experiencias traumáticas de los padres sobre la expresión genética y sobre las pautas de estrés en sus hijos. El doctor Nestler, Eric Nestler, ha escrito en un artículo titulado Mecanismos epigenéticos de depresión, publicado en las revistas de psiquiatras en el febrero del 2014. De hecho, se ha demostrado que los acontecimientos vitales estresantes modifican la susceptibilidad al estrés de las generaciones posteriores. Se ha demostrado que los acontecimientos vitales estresantes modifican la susceptibilidad al estrés de las generaciones posteriores. Entonces ahí vemos por qué unos adolescentes tienden a deprimirse más. Hay que encontrar la historia de esos abuelos, qué fue lo que les pasó para poderlos ayudar. Las madres embarazadas que desarrollaban trastornos postraumáticos después de los atentados del 11 de septiembre tuvieron hijos que no solo tenían niveles de cortisol problemáticos, sino que se sobresaltaban más con los ruidos fuertes y al ver personas desconocidas. En un estudio realizado en Inglaterra se observó que los problemas emocionales y de conducta de los niños se duplicaban cuando sus madres habían sufrido ansiedad durante el embarazo. Los traumas son capaces de extender sus tentáculos desde el pasado y hacer nuevas víctimas, ha escrito en la revista de psiquiatras David Saad, especializado en adicciones. Los hijos de un padre que sufre un trastorno de estrés postraumático pueden desarrollar a veces su propio estrés postraumático, al que llamamos TEPT secundario. El doctor Saad expone que cerca del 30% de los niños cuyo padre o madre estuvieron destinados a el conflicto de Irak o de Afganistán y contrajeron estrés postraumático, trastorno de estrés postraumático, sufren síntomas similares, porque no porque ellos hayan vivido allá o hayan vivido la realidad, sino porque sus padres le han heredado esos niveles de estrés. Los hijos de un padre o una madre que sufrió traumas durante el genocidio de Camboya, por ejemplo, tienen a padecer depresión y ansiedad. Del mismo modo, entre los hijos de australianos que combatieron la guerra de Vietnam, se da una tasa de suicidio superior a la de la población general. No necesariamente hemos tenido que vivir todo esto, pero sí cuál fue el trauma que usted vivió o que sus padres han vivido y que usted o sus hijos, usted no lo saben que lo han estado arrastrando. Problemas con el dinero, depresión por depresiones y ansiedades, caídas de cabello con anticipación por ese problema de miedo y ansiedad constante. ¿Usted se ha preguntado que usted no ha vivido un trauma tan fuerte y por qué vive con ese dolor? Y hoy lo estamos aquí dándole a luz. Mire que estas investigaciones son muy viejas. Ya tenemos, Ani, bienvenida, ¿cómo estás? Muchos años de investigaciones, pero que a pesar de que hay mucha información, a usted a lo mejor no le había llegado esto con claridad. Y por eso está hoy aquí, porque hay que meterle la lupa a la historia. Federico, ¿cómo estás? La tasa de suicidio más elevada de todo el hemisferio occidental se da entre los jóvenes indios americanos que viven en el reservado de los Estados Unidos. En algunas partes de este país esta tasa es entre 10 y 19 veces superior a la de la juventud estadounidense en general. En el hemisferio occidental se da entre jóvenes indios americanos. Vamos a ver por qué. Albert Bender, historiador y abogado, Cherokee, especializado en derecho indioamericano,
propone que el trauma inter- intergeneracional que sufren todos los pueblos nativos, pero más especialmente la juventud indioamericana, es consecuencia de la política histórica de genocidio que cristalizó en las masacres incontables, en los traslados de la población forzados y en las campañas militares que prosiguieron hasta finales del siglo XIX y culminaron en la masacre de Wounded Knee. Discúlpenme mi inglés. Bender considera que estos suicidios están alimentados por el duelo generacional que mantienen estos adolescentes. Según dice, todos estos recuerdos resuenan de una manera u otra en las mentes de nuestros jóvenes. Explica que los jóvenes se están ahogando con una frecuencia tal que en muchas reservas se celebra que pase una semana entera sin que se haya producido ningún suicidio. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? No sabemos, no nos damos cuenta. El doctor Lee Manuel Lee, miembro de la Nación Navajo o investigador asociado de genética en la Universidad de Harvard, corrobora la afirmación de Bender de que los jóvenes están volviendo a vivir el pasado en sus síntomas. ¡Wow! ¡Qué duro! El doctor Bisoy cree que, que las investigaciones sobre epigenética estén empezando a aportar por fin pruebas tangibles de que el trauma intergeneracional es un fenómeno completamente real. Lo que haya vivido tu abuela, lo que está viviendo tu mamá o lo que haya vivido tu mamá y tú no lo hayas sabido, lo que no se habló, lo que se guardó, lo que quedó ahí, se está viviendo en nuestras generaciones nuevas, o de repente tú lo has tenido que vivir una y otra vez. Los jóvenes indioamericanos, como los hijos de los veteranos de guerra, como los hijos de los supervivientes de Holocausto y como los hijos de los supervivientes de los atentados contra las Torres Gemelas, se cuentan entre las últimas víctimas del trauma transgeneracional en el mundo actual. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo vamos? Coméntenme, díganme, ¿qué piensan? ¿Qué experimentan ustedes internamente? ¿Qué les resuena esta lectura? Háganme comentarios porque TikTok nos está pidiendo que por favor tengamos el feedback. Vamos a dar tata, ayúdenme con los objetivos y ayúdenme con el quiéreme también. Es inquietante el hecho de que la lista se va alargando cada vez más. La violencia, la guerra y la opresión siguen apareciendo las semillas de la repetición generacional de las vivencias, a medida que los supervivientes, sin saberlo, van transmitiendo lo que han vivido a las generaciones siguientes. Veamos un caso notable. Muchos jóvenes que nacieron en Ruanda después de 1994, por tanto, no llegaron a presenciar de primera mano la matanza sin sentido de 800.000 personas. Tienen los mismos síntomas de estrés postraumático que los que sí fueron testigos de aquella violencia y salieron vivos de ella. Los jóvenes ruandeses afirman que padecen sentimientos de ansiedad intensos y visiones obsesivas semejantes a los horrores que tuvieron lugar aún antes de que nacieran ellos. Una de las cosas también que yo he visto y que he estado estudiando es la herencia genética de los padres que han consumido drogas y que nunca la superaron, cómo eso puede ser un mayor porcentaje para los hijos de que caigan en eso. No significa que van a caer, pero hay un mayor porcentaje de debilidad ante esa práctica. Es un fenómeno que cabía de esperar. Todo lo que no se dice se transmite, afirma el psiquiatra Nason. Incluso los hijos de familiares que no sufrieron la violencia han quedado afectados de manera similar, por lo que el psiquiatra Vizosa llama un contagio del inconsciente colectivo, un contagio, del subconsciente colectivo. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Cuéntenme, ¿cómo están ustedes? Yehuda afirma que los hijos de madres, ok.
postraumáticos que tienen trastorno de estrés postraumático tienen el triple de probabilidades de que les diagnostiquen a su vez el mismo trastorno postraumático que los niños de los grupos de control. Ha observado también que los hijos de los supervivientes tienen entre el triple y el cuádruple de probabilidades de padecer depresión o ansiedad o de caer en el consumo de drogas cuando el padre o la madre han tenido ese estrés postraumático. Yehuda y su equipo también han sido capaces de apreciar diferencias en los síntomas de los niños en función de si el trastorno postraumático le fue transmitido por la madre o por el padre. Han descubierto que este trastorno postraumático paterno hace aumentar la probabilidad de que el hijo se sienta disociado de sus recuerdos, mientras que el estrés postraumático generado por la madre aumenta las probabilidades de que el hijo tenga dificultades para calmarse. Claro, porque mamá es la que genera esa tranquilidad y ese oasis de calma porque en su cuerpo es donde yo estuve por 9 meses, usted estuvo por 9 meses. El papá influye en cómo piensa y la mamá influye en cómo siente. Gracias por los tata y por ayudarme. Gracias por los objetivos. Recuerden que esto es un dar y un recibir. Yo estoy dándoles un servicio, estamos compartiendo una gran información y necesito que ustedes a través de estas plataformas nos colaboren. Alender, bienvenida, ¿cómo estás? Yehuda expone más concretamente que los hijos de padres que tuvieron trastornos de estrés postraumático tienen mayores probabilidades de ser proclives a la depresión y a reacciones de estrés crónica. Parece ser que en los hijos de madres que tuvieron este estrés se da el efecto contrario. Yehuda observa que las madres que sobrevivieron al holocausto temían verse separadas de sus hijos y que los hijos e hijas del holocausto solían quejarse de que sus madres les tenían un apego excesivo. Ah, sí, las mamás no querían soltarlos. Yehuda cree que las modificaciones epigenéticas inducidas por el estrés que heredamos de nuestro padre se producen antes de la concepción que se transmiten por el esperma del padre. Cree también que estos cambios se pueden producir en nuestra madre tanto antes de la concepción como en el transcurso de la gestación. Yehuda observa también que la edad de la madre, cuando se produce el trauma, es un factor súper significativo que determina lo que ésta transmite a sus hijos. Por ejemplo, los hijos de supervivientes del Holocausto heredaron variaciones de la enzima que convierte el cortisol activo en cortisol inactivo. Variaciones con dependencia de si sus madres eran muy jóvenes o personas adultas durante el Holocausto. El estrés postraumático de un abuelo puede afectar también a las generaciones siguientes. Como vimos en el caso de Grenchen, los traumas asociados a la guerra pueden seguir escalando y afectar a los hijos de los que sufrieron el trauma de partida. No necesariamente es directo, sino que puede ser el abuelo y el nieto. Los traumas no solo los de la guerra, sino los de cualquier hecho, lo bastante significativo como para perturbar el equilibrio emocional de nuestra familia, un delito, un suicidio, una muerte temprana, una pérdida repentina e inesperada puede ser un trauma que pueden llevarnos a revivir en el sentido de volver a vivir una y otra vez síntomas de traumas del pasado. Dice Sad, el trauma se extiende por la sociedad, además intrageneracional. Muchísimas gracias por por escuchar. Vamos a intentar hoy terminar de leer este tercer capítulo. Entonces, solo en los últimos tiempos los científicos han empezado a entender los procesos biológicos que tienen lugar cuando se hereda el trauma. ¿Ok? Isaac, ¿cómo estás? Para profundizar en este conocimiento, los investigadores han recurrido a los estudios con animales teniendo en cuenta que los ratones tienen un mapa genético notable. Es bien sabido que los recién nacidos a los que se ha separado de sus madres pueden sufrir dificultades a consecuencia de ello.
En estudios realizados con ratones machos, las crías a las que se separaba de sus madres reflejaban incrementos de la susceptibilidad al estrés que les perturbaba toda la vida. Mario, ¿cómo estás? Y tenían a su vez descendientes en los que se manifestaban pautas de estrés similares a lo largo de varias generaciones. Escuchen esto. Gracias a todos. ¿Cómo están? Gracias a todos por venir, por suscribirse, por dar tap tap, por comenzarme a seguir también y ayudarnos con los objetivos. Ayer en la introducción, que está grabada aquí, en mi canal rojo, pueden ir y verlo, habla el lector, el escritor, que él pierde la vista en un momento dado y que cuando él regresa a casa, que necesita sanar con su padre y con su madre, o sea, ir y entender muchas cosas que todavía no entendía, ya siendo un profesional y ya habiendo ido a la India y ya habiendo buscado él iluminarse y ayudarse y todo esto, él entiende que su mamá tuvo, antes de que él cumpliera 2 años, que operarse de, no sé si era apendicitis o no, no recuerdo. Si alguien recuerda, lo puede colocar. Y su mamá, lo separan de su mamá y él ya ahí pierde una conexión que su cuerpo empieza a sufrir con anticipación como un proceso de ansiedad por esa separación que queda marcada antes de los 2 años. Entonces imagínense usted. Él lo fue entendiendo después cuando su mamá empezó a contarle historias y de cómo él después sentía que su mamá se iba a ir constantemente. El niño empieza a llorar demasiado, empieza a sentir ese desapego de mamá cada vez que está con él, como que no quiero que te vayas, porque ya el niño tuvo una marca emocional profunda. Que lo podemos evitar o que no lo podemos evitar, amigos, no es culpa de nadie. Ahora entendemos cómo una madre en un proceso traumático o de exceso de estrés puede el niño nacer anticipado, puede nacer bajo de peso y puede nacer eh, eh, con alguna sensación de alerta porque mamá vivió un nivel de estrés agobiante en el embarazo. Los investigadores sometieron a ratones machos a periodos repetitivos y prolongados de estrés intensos, separándoles de sus madres. Después los ratones traumatizados manifestaban diversos síntomas propios de la depresión. ¿Ok? A continuación, los investigadores hicieron que los ratones se reprodujeran y descubrieron que las crías de la segunda y de la tercera generación manifestaban los mismos síntomas de trauma, a pesar de no haberlo sufrido por sí mismos. ¿Ok? Los estudios realizados con ratones son interesantes sobre todo porque brindan a la ciencia pruebas tangibles de cómo los desafíos que viven generaciones se pueden convertir en la herencia que se transmite a la siguiente. En un estudio realizado en el 2013 en la Facultad de Medicina de la Universidad de en Emory, sobre los descendientes de ratones machos estresados, los investigadores descubrieron que los recursos traumáticos se podían transmitir a las generaciones sucesivas a través de cambios epigenéticos que se producen en el ADN por los niveles de estrés y ansiedad. Se enseñó a los ratones de una generación que temieran al aroma de la acetofenona, semejante a la de las flores de cerezo. Cada vez que se les sometía a este olor, recibían al mismo tiempo una descarga eléctrica. Al cabo de un tiempo, los ratones que habían sufrido las descargas tenían un número mayor de receptores olfativos asociados a ese aroma concreto, que les permitían detectarlo en concentraciones menores. También tenían dilatadas las regiones cerebrales dedicadas a dichos receptores. Los investigadores también pudieron identificar cambios en los espermatozoides de estos ratones. Pero lo más interesante de este estudio fue lo que sucedió en las 2 generaciones sucesivas, cuando se sometía a este olor floral a los hijos de los ratones que habían sufrido la descarga, así como a las crías de estos hijos. ¿Ok? Se sobresaltaban y lo evitaban, a pesar de no haberlo percibido nunca antes. Esto es impresionante. Bray Díaz
Uno de los investigadores que participaban en este estudio sugiere que en el esperma hay algo que informa o que permite que se herede esa información. Su equipo y él observaron una metilación del ADN anormalmente baja, tanto en el esperma de los ratones padres como en el de los hijos de estos. Aunque todavía se sigue investigando el mecanismo preciso por el que se conserva en el ADN la experiencia traumática de un progenitor, Díaz dice que los padres tienen el deber de informar a su descendencia de que su entorno determinado fue negativo para ellos. Tenemos que informar. Nosotras a veces tenemos vergüenza de informar lo que hemos vivido. Las mamás callan muchísimas cosas y por callar muchísimas cosas empezamos a se comienza ese trauma a salir por otros lados. Muchas de las personas que han trabajado conmigo lo saben. Los hijos empiezan a tener problemas, las madres comienzan a enfermarse, los hijos empiezan a bloquearse, a deprimirse, a no lograr sus éxitos en la vida muchas veces y es por procesos que mamá ha sufrido o la abuela y nunca se han hablado. Este estudio concreto nos aporta pruebas convincentes de la existencia de lo que los investigadores han llamado herencia epigenética transgeneracional, es decir, el concepto de que las conductas se pueden transmitir de una generación a la siguiente. Cuando yo trabajo con familias en mi consulta profesional, suelo ver pautas recurrentes de enfermedad, depresión, ansiedad, dificultades de pareja y penalidades económicas, el común, ¿no? Problemas de pareja y penalidades económicas. Y siempre, déjenme subrayar y siempre siento la necesidad de estudiarles más a fondo cuál fue el hecho no explorado que se produjo en una generación anterior y que impulsa la conducta de este hombre que pierde todo su dinero y las carreras de caballo, o de esta mujer que es en las carreras de caballo, o de esta mujer que solo quiere tener relaciones íntimas con hombres casados. ¿Qué influencias han sufrido sugerencias genéticas? Díaz y su equipo esperan realizar nuevos trabajos con los que pueden determinar si se aprecian efectos similares en los genes de los seres humanos. Mientras llega el día en que se hayan examinado los datos de estudios realizados sobre múltiples generaciones humanas y podamos entender más profundo. Las investigaciones realizadas con animales nos animan sin duda a pararnos a considerar que hemos nacido compartiendo el estrés de nuestros padres y abuelos. Esto ya está completamente y científicamente comprobado. No hay ninguna duda de eso. En un estudio realizado en el 2013 sobre ratas hembras y publicado en la revista de psiquiatras, los investigadores de la Universidad de Haifa descubrieron que incluso los niveles de estrés relativamente suaves antes de la concepción del embarazo resultaban lo bastante significativos como para afectar a las descendientes. Se sometió a algunas ratas a estrés de menor importancia, como por ejemplo a cambios de la temperatura en etapas tempranas de su vida, desde las cuarentena y 5 días de edad, y que equivalen a la adolescencia de los seres humanos. Cosa notable de los efectos se podían apreciar la generación siguiente. Los investigadores se centraron en el gen SRF1, que codifica una molécula que interviene en la respuesta del cuerpo al estrés. Detectaron cantidades elevadas del producto molecular de este gen en el cerebro de estas ratas hembras estresadas. Valentina, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias a todos los que me comienzan a seguir. En un estudio sobre las ratas realizado en el 2014 en una universidad de Canadá, los investigadores observaron los efectos de estrés sobre las madres preñadas y su influencia sobre los partos precoces. Los resultados indicaron que las madres estresadas tenían las crías prematuras y que sus hijas también tenían partos prematuros. Miren, yo me di cuenta de algo importantísimo en estos días que hice una constelación con unos terapeutas que me estaban ayudando en algo, que mi madre quedó embarazada a los 19 años, que cuando yo quedo embarazada a los 19 años, para mamá tuvo una pérdida a los 19 años, o sea, su hijo nació pero muere,
y mamá se siente tan culpable en su vida porque ella se niega que podía haber sido madura a esa edad. Y yo siempre escuché como ese tema de que mamá decía, es que no pude porque era muy niña, porque hice culpa y se trataba mal y a veces hasta lloraba por esto. Y porque ese bebé murió. Cuando yo quedé embarazada también a los 19 años, que esto lo tuve que hablar después con mis hijos porque me daba vergüenza, yo perdí ese embarazo. ¿Por qué creen ustedes que yo perdí ese embarazo? Porque yo tenía pena o yo tenía una lealtad con mamá de que no podía dar a luz a los 19 años. ¿Ok? Y ahí empezamos a entender. Y mi hijo queda embarazado, o sea, deja embarazada a su esposa, a su novia, a los 19 años igual. Y ahí fue que fui y entendí y empecé a volver otra vez a hacer un proceso de constelación ante esta situación que yo tenía que darle más luz y visión a ese bebé que yo perdí a mis 19 años. ¿Cómo? Con esto lo vamos a ir entendiendo más con estas lecturas, de empezar a entender que ese bebé forma parte de mi vida también. Si hemos perdido hijos, aunque no los hayamos hablado, tienen que formar parte de tu vida. No tuve 2 hijos, tuve 3 hijos. Si usted tuvo 2 pérdidas, 3 pérdidas, tú tuviste más hijos. Y darle ese espacio en la familia a esos hijos, reconocerlos. Por eso a veces se manda a dibujar, ¿no? En mi terapia les digo, vamos a dibujar a todos en tu familia y darle el espacio a los que no están y colocarles el nombre y ponerlos, porque ellos sí estuvieron y son parte. Y a veces hay una incomodidad. ¿Por qué? Porque la abuela también perdió hijos y nunca lo habló o tuvo abortos y le daba vergüenza, porque eran temas que no se podían hablar, como igual las violaciones, como igual los traumas generacionales que habla él de las pérdidas de dinero, porque a veces no tenemos contacto con el dinero porque alguien atrás se pudo haber enfermado o pudo haber perdido todo y murió a causa de esas deudas de dinero. ¿Ok? Dado que una generación humana tarda unos 20 años en producirse, todavía está pendientes de llegar los resultados de estudios sobre seres a lo largo de múltiples generaciones. No obstante, a la luz de investigaciones que demuestran que el estrés se puede transmitir a lo largo de 3 generaciones de ratones, como mínimo, los investigadores suponen que es probable que los hijos de los padres humanos que han sufrido el hecho traumático y estresante no solo transmitirán esta pauta a sus hijos. Mafa, ¿cómo estás? Sino también a sus nietos. Regálenme, por favor, objetivos. Necesitamos el quiéreme y de los que se han ido uniendo. Y por favor, objetivos. Manden lo que sea. Ya casi terminamos porque yo tengo sesiones ahorita que empezar. Sino también a sus nietos. Resulta inquietante observar que la Biblia en el libro número de los números dice 14:18 corrobora las afirmaciones de la ciencia moderna a la inversa, pues afirma que los pecados, las iniquidades o las consecuencias de los padres, el término concreto depende de la traducción consultada, pueden afectar a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuál cree usted, escríbame hoy, que puede ser lo que usted ha heredado y no se había dado cuenta? Déjenme en los comentarios. Una ansiedad y un estrés hacia qué, hacia la relación, hacia el dinero, hacia el trabajo, hacia no ser suficiente, el miedo a la muerte. ¿Cuál es lo que usted ha heredado? Más concretamente, en la nueva traducción viviente se lee: el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Si no aceptamos el pecado, si yo me sentía culpable y me sentía pecadora porque tuve un aborto a los 19 años y lo tenía tan guardado que parecía que estaba como en mis entrañas, este dolor a lo mejor no solo era mío, era de todo mi clan. Y honrar y darle lugar a ese bebé que no nació, porque si estuvo en mi clan y si estuvo en mi familia, es mi trabajo.
Cuando se vayan publicando nuevos descubrimientos en el campo de la epigenética, es posible que las nuevas informaciones sobre el modo de mitigar los efectos transgeneracionales de los traumas se apliquen de manera generalizada. Los investigadores están descubriendo que nuestros pensamientos, nuestras imágenes interiores y las prácticas diarias como la visualización y la meditación pueden cambiar el modo de expresarse de nuestros genes. Estudiaremos con mayor detalle esta idea en el capítulo siguiente. Mañana vamos a comenzar a leer el capítulo número 3, La mente de la familia. Nuestro doctor Joe Dispenza y muchísima gente, aunque la gente hable de todo, hay gente que dice que no. Mire, yo personalmente he hecho todas las meditaciones de Deja de ser tú, que lo vamos a empezar a hacer después de leer este libro, y mi forma de cambiar ante la muerte que tuvo el abuelo y casi que yo muero, que lo comenté en el video pasado, ese fue lo que me ayudó mucho, el mindfulness y cambiar mi forma de reaccionar ante el miedo a la inmigración. Todo mi cuerpo empezó a empezar a sentirse seguro. Está bien, no voy a morir, estoy a salvo. Pero meditaciones de 30 a 45 minutos todos los días antes de despertarme, me paraba, me sentaba y empezaba. Y hoy en día estoy volviendo a hacer muchas meditaciones que yo tengo en mi programa y que les llevo a ustedes por 12 semanas en Sana Tú, Sana la Pareja, y también en el programa Mindfulness de 8 semanas, que ese sí está grabado. Cada semana que vienen a terapia conmigo, lo que hacemos es ir adentro, trabajar el cuerpo y trabajar la respiración y entender dónde está el trauma guardado en tu cuerpo y cómo reacciones ante este trauma. Es una de las bases que yo tengo en mi terapia. ¿Por qué? Porque a mí me ha servido y yo siempre tengo situaciones igual que todos ustedes. O sea, situaciones una y otra vez, y yo sigo trabajando y buscando ayuda, y tengo terapeutas conmigo en mi equipo. Hay una psicopedagoga, hay una psicóloga a la mano, tengo una psiquiatra a la mano conmigo, tengo una consteladora y una terapeuta renacentista que ayuda a mujeres que están en niveles de menopausia. Ella ya está con 58, 60 años, que ha experimentado la menopausia y se ha ayudado mucho y tiene las herramientas a cómo ayudar. Esta misma terapeuta ayuda a adolescentes. Entonces, lo que usted necesite y en el momento que usted necesite conversar conmigo, vaya a mi canal de terapeuta Raiza Fuentes en TikTok y regístrese en una sesión estratégica gratuita y ahí podemos conversar. Mañana seguimos aquí. Conectados. Muchísimas gracias a ustedes por suscribirse a mi canal, activar las notificaciones, y mañana seguimos con el capítulo número 3. Bye bye, Dios me los guarde.